leyendas urbanas han evolucionado. Lo que antes te hablaban de la Llorona, te hablaban tal vez del Silbón, de la Planchada, entre otras, han sufrido una evolución desde hace algunos años, lo que ahora conocemos como creepypastas. Y hoy les voy a contar una creepypasta gracias a este especial de Halloween. Si estás aquí es porque te interesa la historia de Siren Head, así que acompáñame a verlo. Este relato que les voy a platicar comienza cuando era pequeño. Era vísperas de Halloween y todos los niños en mi vecindad, en mi barrio, estaban disfrazados. Podías ver desde pequeños Frankenstein, otros clásicos del terror como Drácula, la momia, entre otros monstruos que iban caminando por ahí tocando la puerta y pidiendo dulces con sus calaveritas. Había mucha variación. Yo por mi parte estaba esperando que llegaran mis papás para poderme probar el disfraz. Y discúlpenme, tal vez no he mencionado el año, pero corría el año de 1986, cuando esto que les estoy a punto de contar sucedió. Mi mamá llegó muy orgullosa y traía un disfraz de uno de mis superhéroes favoritos y era Flash. Tal vez no es tan genial como Batman, como Superman o como Spider-Man, pero no dejaba de ser uno de mis superhéroes favoritos. ¿Por qué? Porque la supervelocidad lo sentía muy útil. Por otro lado, la superfuerza, la ser invencible como Superman, era algo que sí me atraía, pero al mismo tiempo sentía que estaba demasiado sobrevalorado. Por eso me sentía más identificado con Flash. Entonces me tomé el disfraz, me lo puse y fue momento de salir a pedir dulces. Ya era grande por decirlo de esa manera, tenía 12 años. Probablemente ese fue mi último Halloween. Y no precisamente por la edad, sino por las circunstancias que me llevaron a que fuera mi último Halloween. Mi mamá todavía insistía en acompañarme a pedir dulces, pero ya había quedado con mi mejor amigo y otros dos más que se quisieron, mejor dicho, que juntamos los grupos para poder ir de casa en casa a pedir dulces. El barrio, un barrio tranquilo de los suburbios, como suelen verse en las películas. Normalmente todos los vecinos cooperan para que nada suceda y podías ver a papás en la esquina cuidando las calles y al mismo tiempo podías ver a unos adultos mayores también cuidando las orillas del bosque para que nadie quisiera adentrarse, tal vez para hacer una travesura o cumplir un reto. Sin embargo, esto empieza no en el bosque, sino más allá de las verdaderas calles. Recorrimos todas las casas que podíamos. Teníamos inflados nuestras calabazas llenas de dulces de todos sabores, de todos tamaños, de todos colores. Y ya cuando por fin íbamos a visitar la última de las casas, sucedió un trágico accidente. El costal donde decidimos echar todos los dulces para al final repartírnoslo estaba roto. Tenía un hoyo y no nos habíamos dado cuenta. Hasta que al llegar al final de una de las calles, vimos como un grupo de niños se abalanzó detrás de nosotros y se robaron todos nuestros dulces. Dani, mi mejor amigo, estaba consternado, estaba enojado, pero al mismo tiempo también quería llorar, porque él creía que había sido su culpa. Y a pesar de que los otros dos compañeros, por no decir amigos, estaban enojados con él, yo guardé la calma y lo ayudé a recoger los pocos dulces que habían quedado. Sin embargo, esos dos lo único que hicieron fue enojarse e irse a sus casas.
Nos quedamos sentados, Dani y yo, en la banqueta, y le estaba preguntando qué quería hacer. Y él dijo: esta es la última casa, ya no quedan más, y muy probablemente a estas horas no va a haber dulces en las demás. Aparte, no creo que nos den, porque ya nos dieron los vecinos. Y ahí fue cuando sugerí que podíamos seguir avanzando. Dani me miró a los ojos y me dijo: pero tenemos prohibido dejar esta parte de nuestro barrio, porque las siguientes calles ya no hay tanta vigilancia. A mí no me importó mucho, lo único que quería yo era que Dani se sintiera mejor y poder juntar más dulces para poder repartirnoslo al final de la noche. No me importó y le dije que se animara. Fue una decisión que, pensándolo en retrospectiva, no fue mi culpa, pero se pudo haber evitado. Yo tenía que regresar a casa a más tardar a las 11 de la noche, que era normalmente cuando todos los niños se regresan a dormir, o mejor dicho, las calles se vacían. Los más grandes ya para ese entonces ya están en sus fiestas, pero nadie iba a ponerle atención a dos niños que siguieran caminando, uno con traje de Flash y otro, la verdad no recuerdo de qué iba disfrazado Dani. Creo que era algo como de un smoking, pero los recuerdos me vienen y me van. La verdad ya fue hace muchísimo tiempo. Pasamos 2 calles hacia adelante y los dulces caían a cuentagotas. Una calle más y también no estaban preparados para recibir niños. Esos vecindarios no tienen tantos niños ni se organizan tan bien como nosotros. Llegamos no recuerdo si era el 4º o el 5º, y perdónenme, pero esta historia que les estoy contando fue hace casi 40 años. El punto es que cuando decidimos volver no sabíamos exactamente dónde estábamos. Y en esos años todavía no se inventaba el GPS o algo que nos pudiera guiar. Y obviamente, tanto él como yo teníamos 12 años, no teníamos nada para poder guiarnos a través de los caminos. Pero creímos que el camino a través de un viejo parque podíamos atravesar para ahorrar algo de tiempo y llegar directamente a nuestros hogares. El parque era un parque oscuro, no tenía mucho mantenimiento y escuchábamos una música, pero era una música si alguien estuviera teniendo una fiesta cerca de ahí. Pero no se escuchaba nada más. Los sonidos, los autos habían dejado de pasar. Y las frases de los niños, los gritos, las risas ya habían cesado. Por otra parte, había gente que nos observaba. Pero entre más nos acercábamos al centro del parque y entre más nos cubría la noche, las cosas comenzaban a verse diferentes. Tal vez la imaginación de un niño nos pueda jugar pasadas extrañas, pero la verdad es que es algo que nunca podré saber, porque lo que sucedió a continuación fue algo que no sabía cómo describirlo a mis papás. Llegamos a un lugar y había 2 postes de luz. 3, pero uno no emitía ninguna luz. Podías ver los grandes palos erguidos, pero había uno que en vez de tener una farola tenía algo diferente. Parecía una sirena, un megáfono de esos que utilizan los policías cuando van a advertir sobre que algo iba a pasar. Fue entonces cuando un sonido entre agudo, pero al mismo tiempo grave, no sé cómo explicarlo, comenzó a sonar. La cabeza me dio vueltas y empecé a sentir mareos. Traté de sentarme y resbalé entre los arbustos, y lo único que alcancé a escuchar fue
el grito de mi amigo Dani, que me decía, ¿dónde estás? Me decía. Después de eso, solamente hubo oscuridad. Y cuando abrí los ojos, recuerdo que estaba en una banca en el parque, y estaba mi mamá, estaba mi papá, y estaba un grupo de padres preocupados porque nos estaban buscando a mí y a Dani. Y recuerdo que mi mamá me estaba echando aire, no recuerdo si con un libro, si con una revista o un pedazo de periódico. El punto es que recobré la razón y pregunté, ¿qué pasó? Y mi mamá me dijo, tú dime, ¿por qué se fueron? ¿Por qué salieron? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde habían estado? Y le dije, pero Dani estaba aquí a un lado y de pronto algo comenzó a sonar, le dije, algo comenzó a sonar y perdí el conocimiento, pero ¿dónde está él? No lo sabía. Nadie sabía acerca de Dani, dónde había estado, dónde se fue. Parecía que alguien se lo había llevado. Y yo no podía creer que eso había sucedido en este día que era tan especial para nosotros. Al día siguiente empezaron una búsqueda exhaustiva a través del bosque. Entrevistaron gente, personas que estaban en el momento que nosotros estábamos caminando. Buscaron las casas donde pedimos los dulces, donde creí que habíamos pedido los dulces. Tuve que darles toda la dirección para que al final me dijeran que Dani no había aparecido. Y así pasaron los años. Nunca se supo de él. Pasó el primer año, el segundo año, y cuando cumplí los 16 ya me había dado por perdido de que mi amigo, había perdido toda la esperanza de que mi amigo volviera a aparecer. Pero aún tenía extraños sueños. Yo sabía que algo había pasado ese día, que ese poste que no emitía ninguna luz, solo un sonido, tenía algo que ver. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más. A veces trataba de agudizar el oído, y por las noches, en estos 3 años, más de una vez escuché la alarma de una sirena, como si fuera un simulacro, de esos que sonaban cuando haya una alerta de algún misil. De vez en cuando sentíamos o teníamos que escuchar esas alertas. En la escuela nos enseñaban cómo se identificaba una alerta de un ataque terrorista o algo así. Pero no había nada. Era producto de mi imaginación, porque al parecer nadie más lo escuchaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Sin más que agregar, amigos, esto lo voy a poner como la primera parte para mi especial de Halloween. La segunda parte la voy a traer para el especial de Día de Muertos. Ya ven que aquí en México lo celebramos, entonces está de más esta historia para festejar Noche de Brujas, y el Día de Muertos culminamos con la segunda parte de la historia, de una narración, de un encuentro con Siren Head. Sin más que agregar, muchísimas gracias por estar viendo este video, si nos estás viendo en la Noche de Brujas o posteriormente. Aquí siempre es Halloween, traemos historias de terror, traemos videos de terror y próximamente vamos a traer juegos de terror. Espero que me acompañes, soy tu amigo César Feria y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto y hasta luego.